En el fútbol, la pasión puede desencadenar momentos explosivos. Descubre lo que sucede cuando los jugadores pierden el control en el campo. Enzo Fernández quería salir jugando desde su campo, pero fue detenido por Kevin De Bruyne, aunque con una infracción pitada por el juez de campo. Para el jugador belga, el campeón mundial con Argentina había exagerado el toque y estaba actuando por lo que trataba de levantarlo de una forma que no era la correcta, hasta que llegó Caicedo para frenar al estratega citadino y defender a su compañero de equipo. Todo eso terminó con una amonestación por equipo y se calmaron las aguas. Clima picante entre Palacios y Soucek. El argentino y el checo se cruzaron en la mitad de la cancha tras la caída del jugador del Leverkusen. Kudus también fue a meter más leña al fuego hasta que llegaron más jugadores del equipo para detener esta situación y que no pase a mayores. El derbi del Scudetto, que puso el 20º título en manos del Inter, vivió momentos de tensión desde la disputa entre Mkhitaryan y Adli hasta las 3 expulsiones de los minutos finales. De hecho, pasado el minuto 90, el árbitro colombo mostró la tarjeta roja a Dumfries y Theo Hernández, ambos expulsados al final del derbi por la trifulca que se desató en el campo de San Siro. No solo Theo, para el capitán Calabria también recibió una tarjeta roja unos minutos después de las 2 expulsiones al mismo tiempo. El mediocampo de Brasil tenía la doctrina de que el jugador del Real Madrid no entrara en juego y para eso usaron todas sus armas y lo consiguieron. 5 faltas recibió Bellingham, el que más de todo el encuentro. Paquetá, Guimaraes y Joao Gómez fue el tridente que puso en práctica Dorival de Wembley y que sacaron del choque al 10 de los Three Lions. Cuando Fabián ya había soltado la pelota para un pase, Luca Paquetá llegó y soltó la patadita. Esto claramente enfadó al jugador español, que no dudó en enfrentarse al brasileño dándole un empujón que el 8 de la Cañariña exageró para arrojarse al suelo. Danilo y compañía reclamaban al juez de campo una tarjeta para el 8 de la selección de España, pero todo se desvirtúa cuando Vinicius Jr. llega con aires de superioridad increpando a todos. El árbitro logró controlar la situación dándoles una advertencia a ambos equipos. Nicolás Tagliafico fue uno de los protagonistas del Olympique Lyon ante Stade Brestois. Su equipo perdía 3-1, pero el lateral izquierdo convirtió el 3-3. 5 minutos más tarde, con el visitante haciendo algo de tiempo, el lateral izquierdo se calentó con Pierre Lachbelu, quien estaba tirado en el suelo, y lo tomó por la fuerza para levantarlo con mayor velocidad. Enseguida se armó un tumulto en el que se involucraron varios jugadores de ambos equipos. El juez de campo le mostró la tarjeta amarilla a ambos. Como ya estaban amonestados, vieron también la roja. Arrancaba el Leipzig la construcción de una acción desde campo propio, desde las botas de Orbán, cuando Vinicius le hizo falta y acabó agrediéndolo. El brasileño entró por detrás al central del conjunto alemán sin opción de poder luchar por el balón. El 4 de Leipzig cayó al suelo por la dura entrada del delantero del Real Madrid. Vinicius encaró a Orban cuando este se estaba levantando, le lanzó algún comentario y, agarrándolo por el cuello, lo volvió a tirar al suelo. David Massa le mostró únicamente la tarjeta amarilla. La temperatura en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Europa League entre el West Ham y el Bayer Leverkusen se fue encendiendo en el Estadio Olímpico de Londres hasta estallar al minuto 29, cuando tras una serie de barridas en la lucha por el balón, incluida una del mexicano Edson Álvarez, generó que los ánimos se dispararan. En el intento por reanudar las acciones, se comenzaron a dar una serie de jalones y empujones que decantó en una trifulca donde se vieron involucrados la mayoría de los jugadores. Antonio era uno de los más desenfrenados, aunque las cámaras casi no lo mostraron. Tras lograr contener la misma, el árbitro mostró tarjetas amarillas a Jonathan Tah y Edmond Tapsoba de Leverkusen. Ojo al cuello de Tah, capitán de los Hammers. En la última acción del partidazo entre Liverpool y Manchester City 1-1, Alexis McAllister fue impactado en el área y reclamó penal. Doku del City quiso rechazar una pelota aérea que caía en el área. McAllister llegó antes del anticipo y el botín del belga encontró el pecho del campeón del mundo, que quedó tendido en el piso. Fashion Jr. del Al-Fayha se molestó y lanzó un duro manotazo contra su colega de Al-Nassr en la mitad de la cancha. Esta acción fue divisada inmediatamente por el referee, que se encontraba próximo a la jugada. Los jugadores rivales llegaron a enfrentarlo y tratar de que entrara en razón, pero tenía razón y el juez amonestó en primera instancia al futbolista de Al-Nassr. Pero Fashion Jr. no se calmaba nada y volvió a increpar, esta vez a otro jugador que llegó a calmarlo, pero terminó en el suelo. El árbitro del partido no tuvo más remedio esta vez que expulsarlo directamente por su comportamiento antideportivo. El futbolista del Al-Fayha no quería salir del campo, pero Sadio Mané le dio una charla cuasi paternal y logró calmarlo y convencerlo de que se aleje de la cancha, saludando a su hinchada. Veamos el al menos polémico codazo de Harry Kane a Gabriel en Arsenal, Bayern Múnich. El árbitro sueco decidió castigar al ex Tottenham solamente con una amonestación. Gabriel quedó tendido en el suelo y pidió asistencia médica, pobrecito. Varias infracciones en mitad de campo obligaron a cortar el ritmo del juego entre el Arsenal y el Sheffield United. Hubo una sola tarjeta en el minuto 28 del primer tiempo cuando Hayden Buglé recibió esta amonestación por la falta cometida a Odegaard. Calabria, el jugador del Milan, es expulsado sobre el final. La mecha detona la bomba de nervios cuando el capitán del Milan le da una bofetada al centrocampista del Inter. Casi se siente como una bofetada en la cara, hasta a mí me dolió. Él es jugador del Sassuolo Cae y se produce otra pelea. Tarjeta roja para él también. El defensor Rossoneri tiró un manotazo muy peligroso y se fue directo a las duchas frente a un Inter que se siente campeón de la Serie A. Dybala tuvo un fuerte cruce con Matteo Guendouzi, futbolista francés de las Águilas. Allí, el cordobés intercambió palabras poco amistosas y con la situación caldada se sacó una de sus canilleras y le mostró al francés una imagen del Mundial de Qatar 2022, donde la selección argentina obtuvo el título luego de vencer en la final por penales al combinado
galo. Medina le pegó un fuerte pelotazo en el estómago al jugador Thiago de Lille en el encuentro disputado por la Ligue 1 de Francia ante Le Lens, en un clásico cargado de controversia a partir de esta jugada. Los jugadores de Lens fueron a defender a su compañero que se veía en inferioridad numérica frente a la avanzada de los jugadores de Los. Todo esto mientras Thiago seguía dolorido en el suelo, pero el que no pudieron calmar fue a Edon Segrova, que quería pelearse con Raimundo y todo mundo. Hasta rimó, eso sí, solo hasta que el referí lo llamó y le mostró la cartulina amarilla, que no fue bien recibida por lo que vemos aquí. ¡Cálmate, muchacho! ¡Échenle agua! Roma permaneció numéricamente inferior en el partido contra el Milán debido a que Selic fue expulsado por falta por detrás sobre Rafael Leao para cortar el contragolpe del Milan, y el colegiado no duda ni un instante. Los jugadores de la Roma querían que al menos el colegiado vaya al VAR a ver la jugada porque creían que se había equivocado, pero nada haría cambiar de opinión al juez de campo a pesar de la distancia entre la jugada y su persona. Luca Paquetá parecía tener algo en contra de Maddison. De otra manera no me explico el motivo de tan duro topetazo del brasileiro contra el rival. El árbitro le dejó en claro al bailarín de tierras sudamericanas que no podía jugar así. Este le ofreció unas disculpas a su colega que no fueron aceptadas. Vemos que alguien cae cerca del área rival. Nos damos cuenta que es Mancini tras un intento de cabezazo del rival que no se conectó, pero fue suficiente para que el jugador de las Gaviotas fingiera. También para que empezaran las discusiones y los empujones entre los jugadores que se encontraban cerca de la acción. Estos tipos no cooperan y le ponen muy difícil al referee su trabajo. El Arsenal logra generar peligro en el área del Manchester United, pero lo hacen con una aparente falta que reclama Anthony, y es que el brasileño fue empujado hacia el suelo cuando quería saltar a cabecear defensivamente, pero ya conocen el temperamento de este jugador. No sabe pedir bien las cosas, se enoja y termina siendo él la persona amonestada. ¡Qué cosas, no! En este partido ya catalogado como clásico moderno, Mendy enfrenta a Foden por la línea de banda. El jugador del Real Madrid no tiene mucha paciencia y decide empujar a su par del Manchester City, primero con una posible falta y luego ya deliberadamente y frente a los ojos de todo el estadio, incluido el referee, que tiene cara de estar cansado de estos chiquilines. Cristiano Ronaldo respondió ante la provocación del defensor Dara O'Shea durante la primera mitad del partido entre Portugal e Irlanda, correspondiente a las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Lo que ocurrió a continuación ya era familiar. El disparo del astro fue detenido por el portero del Portsmouth. Al final, O'Shea logró su objetivo. Mandanda chocó torpemente con Ibrahimovic en el borde del área, lo que llevó al gigante sueco a patear un penal. Aunque el portero nunca se disculpó, Zlatan tampoco lo solicitó y supo colocar rápidamente a París en la senda correcta al convertir el penalti. Todo esto en el partido de ida entre el Marsella y el PSG en el Parque de los Príncipes, en donde fueron los protagonistas del momento crucial del encuentro. Anthony evitó una potencial tarjeta roja cuando su frustración alcanzó su punto máximo después de cometer una falta deliberada sobre el extremo belga al patearlo. Sin embargo, fue salvajemente troleado por Jeremy Doku, quien lo reprendió con el dedo como si fuera un niño malcriado. Puede que no sea un niño pequeño, pero ciertamente actuó como uno bien malcriadote. En la última jugada del Aston Villa y Arsenal, Gabriel Martinelli encontró el arco desprotegido, ya que el Dibu Martínez había subido para buscar el empate de cabeza en un córner. Aprovechó la ausencia del arquero de la selección argentina en el arco, quedó con el marco vacío y celebró con los brazos abiertos, luego de una corrida al estilo Piti Martínez. El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, es derribado por el defensa escocés de Liverpool, Andrew Robertson, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Liverpool y el Barcelona en Anfield. En las imágenes se pudo ver el momento en el que Robertson persigue a Lionel Messi. Fabinho lo cruza con una barrida. El lateral y el capitán azulgrana cayeron al suelo y cuando la Pulga protestó, el escocés le empujó fuertemente la cabeza hacia abajo con las dos manos. Cruzaron palabras hasta que el referee los detuvo. ¡Qué groseros! Durante una jugada en la que ambos luchaban por la posesión del balón en el campo del Everton, Holgate empujó deliberadamente a Firmino hacia la grada. El delantero brasileiro volvió rápidamente al terreno de juego y se enfrentó a su oponente. Fue en ese momento cuando, supuestamente, Firmino pronunció insultos racistas hacia el jugador del Everton. A pesar de la controversia generada, el árbitro del partido, Robert Medley, no mostró tarjetas a ninguno de los dos jugadores. Neymar estaba bastante ofuscado con las faltas que le estaban cometiendo los jugadores rivales y se lo reclamaba al árbitro una y otra vez, lo que hacía subir los ánimos del brasileño. Ney encaró como extremo izquierdo y tras tirar una fantasía perdió la posesión del balón frente a la marca del portugués Thiago Galo. Preso de la impotencia, el paulista lo empujó para sacarle el esférico y ponerle en juego, pero fue ahí donde desató el escándalo. El árbitro Benoit Baisten tuvo que actuar con mano dura para que la situación no se descontrolara. Le enseñó la amarilla a los implicados y como ambos ya habían sido amonestados previamente, vieron la roja. Sin embargo, las discusiones entre el brasileño y el portugués continuaron mientras abandonaban el campo. Las cámaras se encendieron en el túnel del vestuario y fue ahí donde se produjo el primer contacto físico. Un empujón de Neymar pasando por encima de una barrera de 3 hombres que lo separaban de su rival. No contento con eso y tras ser separado en un primer momento, el brasileño volvió a la carga y Galo no se quedó atrás. Incluso derribó a un guardia de seguridad en su afán de ir a golpear a la estrella del PSG. Pónganse los guantes. En el minuto 84, Brahim Díaz se detuvo en seco durante una carrera y de inmediato agarró su gemelo derecho, indicando claramente una lesión muscular. Los jugadores de Leipzig parecieron ignorar el fair play y continuaron con la jugada que terminó en un remate que no tuvo ningún efecto, salvo para provocar la furia de los jugadores del Real Madrid, quienes protestaron por la actitud antideportiva del equipo alemán. Brahim Díaz fue rápidamente atendido en el campo por el personal médico del club. A partir de ese momento, los jugadores del Real Madrid, liderados por Vinicius, optaron por responder en la misma moneda, interfiriendo en el juego de Leipzig dentro de los límites permitidos por el reglamento. Durante un encuentro, Cristiano Ronaldo tuvo un momento peculiar con Florencia en el que el portugués se burló de la estatura del italiano. A pesar
pesar de que Florenzi, quien mide unos 73 metros, confrontó al exjugador del Real Madrid, Ronaldo optó por provocarlo haciendo gestos para indicarle que no hablara y que era muy bajo. Luego Ronaldo continuó avivando la disputa con gestos con las manos, aunque más tarde lograron calmar la situación y todo quedó como una anécdota. Florenzi tuvo la última risa al marcar un gol para la Roma y celebrarlo al estilo de Spider-Man, lo que llevó a la pregunta irónica: ¿eres tú, Parker? Ahora nos adentramos en la controversia entre Eric Expósito y Luka Podolski. El delantero español estaba protestando al árbitro por una presunta falta de Podolski cuando el jugador alemán intervino y se desencadenó la discusión. Podolski le lanzó un pase largo, cuestionándole por qué solo jugaba por 10,000 euros, a lo que el Expósito respondió que ambos estaban en el mismo campo de juego. El campeón del mundo no se quedó atrás y le lanzó un golpe directo, afirmando que incluso podría comprar a su familia si él quisiera. A los 13 minutos, un córner desde la derecha fue ejecutado por Martin Odegaard y Fred, el centrocampista del United, sin querer pisó a su compañero. Como resultado, el arquero David De Gea quedó tendido en el césped. Harry Maguire despejó el balón, pero Emile Smith Rowe remató con la zurda hacia la red, aprovechando un arco desprotegido. Al final, el gol recibido por el United fue más culpa de De Gea que de cualquier otro jugador. Son situaciones que suceden especialmente si eres David De Gea. El capitán del Eintracht Frankfurt, David Abraham, con pasado en Independiente y Getafe. Entre ambos clubes cargó contra Streich, entrenador del Friburgo de 54 añotes, después de que la pelota había salido del campo de juego. Tras impactar contra el técnico, los futbolistas y el cuerpo técnico saltaron sobre el jugador, desatando una riña que se resolvió con expulsiones en ambos bandos. Tras chequear el episodio con el VAR, el árbitro Felix Reich le mostró la cartulina roja a Abraham y al extremo de Friburgo, Vincenzo Grifo, que ya estaba fuera del campo tras haber sido sustituido por haber agarrado a Abraham por el cuello. Luis Suárez en conferencia de prensa admite no pedir disculpas por la mano cometida, ya que fue el propósito y que además el penal de Ghana no fue pateado por él, por ende no tiene la culpa de eso. Así que los fanáticos del país africano estaban esperando unas disculpas por parte del charrúa. Deberán quedarse sentados como el pistolero en la conferencia de prensa. ¿Tú qué opinas? ¿Tiene razón el delantero oriental? Ollie Watkins, antiguo jugador del Brentford, celebró su gol para el Aston Villa enfrentando al público local. El destacado delantero de Aston Villa aseguró la victoria de su equipo a 5 minutos del final y expresó su alegría directamente frente a la afición de su ex club, donde anotó 49 goles en 143 partidos. La victoria del Aston Villa estuvo en peligro en el minuto 90 cuando Leon Bailey dio un pase hacia atrás desde el centro del campo y Emiliano Martínez logró desviar el balón después de resbalarse, pero luego fue golpeado por Neil Maupay. Hubo más controversias cuando en el tiempo extra Martínez y Maupay se enfrentaron nuevamente. El arquero argentino fue a buscar la pelota lateral y puso el brazo en la espalda del delantero francés, quien exageró y se dejó caer. Esto enfureció al portero de 31 añotes, quien se dirigió a Maupay y le dijo: "No te hagas el tonto", agarrándolo de su camiseta y empujándolo. Esto desencadenó una pelea en la que el francés Boubacar Kamara fue expulsado después de que frente al árbitro David Cute agarrara a Ettore Yarmolyuk del rostro y le empujara. Vaya nombre. Una clara señal de la tensión que se vivía en el partido entre Brighton y Manchester United se manifestó en el segundo tiempo cuando McAllister cometió una falta sobre el brasileño Anthony que el árbitro Andrew Marrier no sancionó. Esto provocó la ira del delantero paulista, quien segundos después respondió con una entrada desafiante al argentino, golpeándolo del costado sin disputa alguna por el balón. Naturalmente, esta acción del jugador del Manchester United provocó la reacción de todo el equipo del Brighton, que salió en defensa de Alexis ante esta dura entrada. En ese momento, Anthony se enfrentó al capitán de las Gaviotas, Louis Dong, desatando una confrontación intensa que parecía de colonia. Al inicio de la jugada, mientras el Inter estaba en posesión, Federico Di Marco quedó tendido en el suelo debido a una presunta lesión. Lautaro continuó la jugada para el equipo milanés, pero terminaron perdiendo el balón, lo que provocó un contraataque culminando con el gol de Anderson. Mientras el brasileño corría para celebrar el 2-1, Denzel Dumfries, el holandés, lo bloqueó con los brazos y le reprochó agresivamente por no haber lanzado el balón fuera. Esto desató una pelea intensa con varios jugadores de ambos equipos empujándose mutuamente. En particular, Lautaro reprendió enérgicamente a Anderson y acabó recibiendo una tarjeta amarilla. Al final del partido, los dos equipos se enfrentaron nuevamente, con el árbitro mostrando la tarjeta roja directa al brasileño Luis Felipe, quien terminó llorando. Ángel Di María cayó en la provocación y dejó al PSG con 10 jugadores cuando faltaban poco más de 20 minutos para el final del partido contra el Manchester City, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League. El argentino fue expulsado por un pisotón imperdonable contra Fernandinho. La reacción de Di María fue clara y todo ello desencadenó una ola de confrontación en el Etihad Stadium. Las faltas entre los jugadores de ambos equipos fueron evidentes, aunque los parisinos, frustrados por la derrota, se mostraron más vocales, mientras eran observados atentamente por Pep Guardiola. Al final, el PSG ni siquiera logró marcar un gol al Manchester City para mantenerse en el partido y se quedó con las ganas de repetir su presencia en la final del torneo. Manchester United y FC Barcelona tuvieron un partido intenso en Old Trafford, donde Bruno Fernández destacó por su conducta agresiva al lanzarle un balonazo directo al estómago de Frenkie de Jong, quien ya estaba en el suelo después de que el árbitro cobrara una falta. Los jugadores del FC Barcelona se enfrentaron a Fernández por su acción, lo que resultó en una tarjeta amarilla para el jugador del Manchester United. Neymar ha puesto en entredicho la deportividad y los valores de tolerancia de Álvaro González Oberón. El brasileño fue expulsado durante el clásico del fútbol francés en el Parque de los Príncipes por abofetear a Álvaro González, defensor español del Olympique de Marsella. Neymar abandonó el campo enojado debido a presuntos insultos racistas por parte del jugador español. La reacción de Neymar fue extremadamente fuerte. Perdió los estribos en un partido que se agotaba y en el que Paris Saint-Germain no lograba igualar el marcador adverso. Al final, el equipo terminó perdiendo. La batalla de Lusail quedará grabada en la historia en los mundiales como uno de los encuentros más intensos, con un ambiente que recordaba la Copa Libertadores y repleto de incidentes tanto antes, durante como después del partido.
partido. Uno de los momentos más destacados fue la trifulca desatada tras el potente disparo de Leandro Paredes hacia el banquillo neerlandés. Luego, en la zona de vestuarios, el delantero neerlandés intentó darle la mano a Messi, pero no recibió respuesta alguna. Lionel Messi estaba concediendo una entrevista al finalizar el partido entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022, cuando comenzó a insultar a Wout Weghorst, al que le dedicó la famosa frase "anda pa' allá, bobo". El legendario jugador del Barcelona expresó haber percibido faltas de respeto por parte de Wout Weghorst, delantero del Beşiktaş de Turquía. Este incidente tuvo lugar en el Liberty Stadium durante un tenso enfrentamiento entre Swansea y Chelsea en 2013. El equipo londinense, necesitado de revertir un marcador adverso de 0-2, se encontró con la situación de que en el minuto 78 y con el marcador empatado sin goles, Charlie Morgan, quien en ese momento era alcanzapelotas e hijo de Martin Morgan, director del Swansea, interrumpió la continuación rápida del juego al arrojarse sobre el balón. La reacción del jugador belga, quien estaba cerca de la escena, fue una desafortunada patada en un intento por recuperar la pelota, golpeando accidentalmente a Charlie en las costillas. Esto resultó en la expulsión del jugador belga y perjudicó aún más las esperanzas de su equipo. En los minutos finales del clásico entre Inter y Milán, el delantero belga fue objeto de una falta que lo llevó a enfadarse con Alessio Romagnoli. Sin embargo, luego se enfrentó al sueco, quien desde lejos le reprochó su actitud, lo que desencadenó un intercambio de insultos cara a cara entre ambos jugadores. Durante la discusión se escucharon frases muy agresivas. Ibrahimovic acusó al belga de usar brujería, recordando lo dicho por el propietario del Everton en 2018. A su vez, el belga buscó vengarse y al final del primer tiempo, con ambos jugadores amonestados, desafió a Ibrahimovic a pelear en el vestuario ante la mirada de las autoridades y las cámaras de televisión. Lo más sorprendente de este enfrentamiento es que ambos fueron compañeros en el Manchester United durante parte de la temporada 17-18, hasta que el exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain se marchó a la Major League Soccer de Estados Unidos para jugar en Los Ángeles Galaxy. El Atlético, pese a su insistencia, no pudo con el Manchester City de Guardiola. La tensión se notó durante el partido. En la jugada en la que Felipe terminó expulsado, Savic perdió los papeles por completo al ver caer a Foden. Tras una entrada del brasileño, el montegrino se lanzó para tratar de evitar que hubiera más pérdidas de tiempo, algo lo que protestó el equipo rojiblanco durante el encuentro, y después Savic enganchó a Foden por la camiseta, haciéndole salir del terreno de juego. Zinchenko, que estaba por allí, tuvo que empujar al central del Atlético para alejarlo. Casi tuvo que agarrarlo del cuello para que se marchara, y entonces comenzó la gran tangana en la que hubo de todo. Después se las vio con Jack Grealish, con quien ya tuvo roce en la ida y que se llevó un buen tirón de pelo del zaguero. Nosotros podríamos perder el control a menos que te suscribas al canal. Ya, hazlo ahora, es gratis y de regalo quédate viendo estos momentos de venganza del fútbol.